¿Quieres subir tu puntaje de TOEFL Reading a más de 25 puntos? En este video te voy a comentar algunas estrategias que te van a ayudar a contestar más rápido, a mejorar tu comprensión lectora y a que te vaya mejor en el examen, por supuesto. Soy Viri de Preparar TOEFL. Comenzamos. Primero, entendamos el reto. El TOEFL de Reading son 2 lecturas bastante largas de contextos académicos y tienes 36 minutos para contestar ambas lecturas. Es decir, tienes que dedicarle 18 minutos a cada una. TOEFL te da el tiempo completo, no te marca los 18 minutos, sino desde que empiezas el reading son 36 minutos hasta que se termina. No aconsejo jamás dedicarle más a una que a otra. Son igual de difíciles estas 2 lecturas, así que asegúrate de dedicarle 18 y 18. Y cuando practiques, ve mezclando. Un día haces una práctica sin tiempo para concentrarte en las preguntas, en analizar respuesta a respuesta, en ir identificando trampas, que son muchísimas. Y una vez que te sientas un poco más confiado, más cómodo con las respuestas y las trampas, entonces comienza a trabajar en contra del reloj. Es muy difícil tratar de hacer todo junto al mismo tiempo. Es demasiado. Elige tus batallas, elige en qué vas a enfocarte cada vez que practiques. Y al final, ahora sí, pones todo en práctica cuando hagas las simulaciones del examen. ¿Qué es lo que mide el reading de TOEFL? TOEFL busca que tengas una comprensión lectora específica. Tienes preguntas de detalle, o sea, que van exactamente a los hechos, las factual questions, que pueden ser negative fact o regular fact. Después tienes preguntas de vocabulario. Te preguntan sobre una frase específica o una palabra específica y tienes que entender el contexto para elegir el sinónimo. Y otro tipo grande de preguntas son las que tienen que ver con inferences. Estas suelen ser un poco más desafiantes para todo mundo porque no se concentran en detalles específicos, sino en un entendimiento más generalizado del reading. O sea que aquí, si no tienes una buena comprensión lectora general, estas preguntas van a ser mucho más difíciles porque la respuesta no es que sea tan fácil de encontrar como en las factual questions. Entonces, a grandes rasgos, la clave general para el reading de TOEFL no es leer rápido ni mucho menos leer todo. Tienes que leer estratégicamente y saber encontrar las respuestas a cada una de las preguntas, porque cada pregunta tiene su desafío, sus trampas y hay que abordarlas de manera distinta más o menos. Vamos con las estrategias. La primera que tienes que practicar todo lo que puedas es skimming y scanning. Skimming the text significa darle una leída más o menos rápida, o más bien rápida, para que tengas un entendimiento general de lo que estás leyendo. Así sabes de qué se trata o cuál es el punto principal de cada párrafo. Scanning. Scanning es literalmente escanear el texto. ¿Cuándo vas a hacer esto? Sobre todo en preguntas de detalle, pero te diría que en todas las preguntas tienes que hacer algo de scanning. Tienes que ir buscando las palabras clave. Ojo aquí, palabras clave. Esta es otra estrategia que no tiene que faltar. Entonces, identifica las palabras clave en la pregunta y vas al texto a buscar esas palabras clave. Ojo aquí con las trampas. TOEFL siempre usa sinónimos y parafraseos. O sea que muy pocas, bueno, dependiendo del texto, porque bueno, dependiendo del texto, TOEFL te puede poner literalmente la misma palabra o puede usar algún sinónimo, y si no tenemos un buen vocabulario, una buena base, vas a tardar mucho tratando de encontrar las mismas palabras en las preguntas, en las respuestas y en el texto. Entonces, skimming y scanning, tener una idea general del texto o de la idea de cada párrafo y después tener una buena habilidad para encontrar palabras rápido, sin leer de más. Simplemente vas aquí y vas subrayando. En el examen real no se puede subrayar, pero mientras practicas y te esfuerzas en esa skill, sí puedes subrayar y acostumbrarte a poder identificar palabras rápido. 2, y esto ya lo debes de conocer porque lo digo todo el tiempo. No leas todo el texto, ni siquiera todo el párrafo. Tienes que empezar directamente a la pregunta. Pregunta 1. O sea, yo lo que aconsejo es esto. Lee el título para que sepas cuál es el contexto e inmediatamente después ve a la pregunta 1. La pregunta 1, todas las preguntas te van a decir en el párrafo tal y siempre van en orden. Así que la primera pregunta casi siempre empieza en el primer párrafo, a veces en el segundo párrafo. Y de ahí en orden. Así que pregunta 1, párrafo 1. Lee directamente la pregunta, busca las palabras, encuentra las palabras clave de la pregunta y ve a buscar las respuestas haciendo scanning. No leas. Entre más leas,
más tiempo te va a tomar y a veces suele ser más confuso. Siguiente, vocabulario. Y aquí tenemos dos teorías o dos maneras de verlo un poco distinto. Primero, siempre, de los siempre, tu nivel de inglés o tu puntaje en TOEFL va a estar limitado por tu vocabulario. Pero no es necesario tener muchísimo vocabulario para poder contestar bien las preguntas de TOEFL Rating. Lo que sí tienes que tener es una habilidad para entender la palabra en contexto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Leyendo el contexto. Primero, enfócate si la palabra que te dan o la palabra que no entiendes es positiva o negativa. Segundo, si puedes ir un poquito más allá, puedes identificar si es un adjetivo, un adverbio, un sustantivo, y eso te va a ayudar a ver si están hablando de un qué, de un cómo, de un por qué, etcétera. Entonces, todo esto te puede ayudar, pero de nuevo, si tu límite de vocabulario es muy bajo, te va a ser muy difícil subir 25 puntos o llegar a 25 puntos de TOEFL. Así que bottom line, trabaja en vocabulario en general. Ahora, para TOEFL, dependiendo del tipo de lectura y del tema que te toque, hay ciertas palabras que van a ser tal vez un poco más técnicas o más bien específicas al tema que están tratando, y eso lo puede hacer un poco más desafiante. No es lo mismo leer, si eres alguien de la industria de la salud, no es lo mismo leer algo de biología que de astronomía. El contexto es muy importante. Ahora te voy a contar los errores comunes que matan tu puntaje. Primero, leer demasiado. Aquí ya se te está yendo el tiempo y al final vas a entrar en pánico y te van a quedar 2 minutos para contestar 5 preguntas y ya nada va a funcionar. Entonces, no pierdas el tiempo leyendo. Cambiar la respuesta sin razón. Esto le pasa a todo mundo, inclusive a mí. Por ahí uno empieza a dudar, empezamos a leer otra vez y releer y vamos de nuevo a revisar. Y esto también hace simplemente que perdamos tiempo, fortalezcamos la confusión, que es lo que no queremos. En general, nuestro primer instinto suele ser correcto. De nuevo, muchas veces tenemos las respuestas y decimos, Ok, la A, pero leemos la B y decimos, a lo mejor es la B, a ver, y vamos de nuevo, A, B, y decimos, mejor la B. Y seguimos con la siguiente. Y resulta que la respuesta correcta era la A. Entonces hay que confiar un poco en el instinto, pero también hay que ejercitar ese instinto para que no te vaya mal. Otro error muy común que tiene que ver con lo que te comenté es dejarse llevar por las trampas. A veces, aunque ya identificamos trampas y hasta al leer una respuesta decimos, me huele mal, me huele a que es una trampa. Pero al ver las otras opciones y por descarte decimos, yo creo que es esta, pero... Entonces, fíjate de no caer en trampas. ¿Quieres un video sobre estas trampas, las trampas más comunes? Coméntamelo aquí abajo y lo hacemos. Y por último, no practicar siguiendo el tiempo. Recuerda, tienes que elegir tus batallas. Un día haces una cosa, otro día haces otra cosa, pero es indispensable que practiques mucho, sobre todo entre más cercano estás a tu fecha de examen, que practiques muchísimo contrarreloj. ¿Es lo último que hay que hacer? Sí, pero no dejes de hacerlo. También esto marca la diferencia, lo veo todos los días con mis alumnos, con quienes me dicen, por ejemplo, sí, este reading me tomó 25 minutos. Ya no es real, o sea, le estás agregando casi 10 minutos extra que no existen en el examen. Entonces, enfócate siempre con tu cronómetro al lado y además esto te va a ayudar a practicar la presión, los nervios, una vez que ya tienes aceitado el reading y una vez que ya entiendes los tipos de preguntas, las distintas estrategias, que ya hayas probado distintas estrategias, que conozcas bien las trampas. Una vez que tengas todo eso, vocabulario elevado, entonces enfócate contrarreloj y ve trabajando en bajar el tiempo. Así al final de los 18 minutos de un reading, trata de hacerlo en 17 tal vez para que te quede un tiempito en caso de que tengas alguna duda en una pregunta y puedas regresar a esa pregunta para hacer un double check. Y último punto fundamental, este es un deal breaker, pon atención. Una vez que terminaste de hacer el ejercicio, revisa las respuestas, pero con tus lentes bien puestos y empieza a hacer un análisis de tu resultado. ¿Qué tienes que analizar? Primero, por supuesto, el puntaje. Revisa el puntaje. Segundo, tienes que ir pregunta por pregunta viendo si la contestaste bien, si la contestaste mal. Independientemente si fue buena o mala, vuelve a revisarla. Por ejemplo, estás en una pregunta. La contesté bien. A ver,
Ve al texto de nuevo, revisa cuál fue tu proceso de pensamiento y ahí mismo vas a decir, muy bien, mi estrategia funcionó. Check. y sobre todo, si contestaste mal, con mayor razón tienes que revisar la respuesta. En algunos de los materiales, sobre todo en el oficial, te dan una explicación de las respuestas. Entonces, lee la explicación, vuelve al texto, analiza la pregunta, analiza las opciones de respuesta y fíjate en qué te equivocaste en el proceso de análisis. A ver, yo elegí la A, pero está mal. ¿Por qué? Yo me acuerdo que esta palabra me llamó la atención y entonces en el texto dice tal. Claro, es una trampa. Esto en realidad es lo opuesto. O esta pequeña palabrita hace que el significado de la oración cambie y entonces ya no es la respuesta correcta. De nuevo, esto es fundamental, es una de las diferencias más importantes que veo con alumnos que realmente avanzan y afianzan el conocimiento y alumnos que solamente hacen ejercicio. El siguiente y se olvida. Si no haces este análisis profundo, que te va a llevar tiempo, por supuesto, profundo de tus respuestas y tu performance, no vas a llegar a los 25 puntos que tanto necesitamos. Recuerda que TOEFL realmente no mide tu nivel académico de inglés, sobre todo en la parte de reading, sino tu habilidad de encontrar las respuestas y cómo manejas todo esto bajo presión y mucha presión. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes qué hacer. Un like para que más gente vea este video. Escríbeme aquí abajo qué preguntas de reading te son más difíciles y si tienes alguna teoría de por qué. Thank you so much.